¿Cómo es que un gobernante de un país tan pequeño se atreve a ir a una guerra tan costosa? Y por primera vez Costa Rica incurre en una deuda. El gobierno de Costa Rica incurre en deuda para poder financiar el esfuerzo bélico de esa lucha por la libertad de Costa Rica, de Centroamérica, de Hispanoamérica y por la libertad de todos, porque era una lucha a favor de la humanidad y contra el esclavismo procedente en ese momento de los Estados Unidos de América. Se atribuye a Napoleón que para hacer la guerra se requiere dinero, dinero y más dinero. Y Costa Rica no tenía dinero. En cosa de 4 o 6 meses, Costa Rica acumula una deuda equivalente a 1 millón de pesos, que era 3 veces el presupuesto anual del gobierno de Costa Rica. Y entonces el gobierno de Mora comienza a buscar auxilio en Chile, en Perú, en Cuba, que era entonces parte todavía de España. Estaba pidiendo 500,000 pesos, un préstamo de emergencia para poder financiar los gastos de aquel país que había sido afectado por el cólera, cuya clase dirigente estaba dividida y el tesoro del Estado estaba en bancarrota. Y de ahí hay que entender en ese contexto entonces cuando viene un aventurero británico de apellido Webster a ofrecer el oro y el moro. Webster, que ya había estado en la cárcel en los Estados Unidos como estafador, era un tipo de una labia extraordinaria. Pero él se presentó en Costa Rica como si tuviera detrás de él nada menos que a Vanderbilt, el gran magnate de los ferrocarriles y de la banca de los Estados Unidos. Eso quiere decir, es como si ahora en Costa Rica se presentara alguien ante el gobierno como si tuviera detrás, digamos, a Bill Gates o alguno de los grandes multimillonarios del momento actual. Costa Rica necesita dinero, Webster parece tener detrás a Vanderbilt y por eso se firman unas contratas con él, pero siempre hombre de negocios precavido, don Juan Rafael Mora pone una condición: se requiere la aprobación, la aquiescencia, el punto de vista, la firma de Nicaragua de que está de acuerdo con la operación. Y ninguna de las 3 veces Nicaragua firmó, lo cual quiere decir que el valor de las contratas con Webster, si acaso, valían el costo del papel en que fueron escritas. En mayo de 1857, Walker, el filibustero y presidente de Nicaragua, se rinde en Rivas. El capitán Henry Davis lo rescata y lo lleva a los Estados Unidos, donde se dedica a planear una nueva incursión armada contra Nicaragua. El ejército expedicionario de Costa Rica regresa a San José victorioso. El presidente Mora recibe a los combatientes como héroes, en medio de los aplausos y congratulaciones del pueblo. Ante el triunfo y la gran popularidad del presidente Mora, ¿qué hacían sus enemigos? Con la ausencia de Walker en el gobierno, Tomás Martínez asume la presidencia y exige a Costa Rica la devolución inmediata de Punta Castilla, Castillo Viejo y el fuerte de San Carlos, así como la totalidad de los barcos que se les habían incautado a los filibusteros. El presidente Tomás Martínez y su ministro Máximo Jerez exigieron la salida de las tropas costarricenses de su territorio y amenazaron con la posibilidad de crear una alianza con los Estados Unidos para enfrentar a Costa Rica. Sabían que los norteamericanos estaban dispuestos a mediar a su favor con respecto a la posesión del río San Juan para garantizarse, bajo su dominio, la construcción del canal interoceánico. Pero Mora estuvo pendiente de los movimientos de Walker en los Estados Unidos y mantuvo al ejército en el río San Juan ante el peligro inminente de una nueva incursión filibustera. Además, logró descifrar claramente los intereses del gobierno de Washington y tomó una serie de medidas urgentes para reforzar la economía golpeada por los efectos de la guerra y al mismo tiempo mantener un ejército fuerte,
capaz de contener fuera de las propias fronteras a las tropas filibusteras y a las nicaragüenses que tenían la intención de apoderarse de la región de Guanacaste. Ante la posición de Mora, el presidente Martínez acusa a Costa Rica de tener intenciones imperialistas y el 19 de octubre de 1857 le declara la guerra. Entonces, el general Cañas inicia negociaciones con el gobierno nicaragüense y todo concluye en abril de 1858 con la firma del Tratado Cañas-Jerez. Este tratado reconoce a Nicaragua como propietaria absoluta del río San Juan, mientras que Costa Rica tuvo que conformarse con el acceso restringido a la libre navegación y perdió los derechos patrimoniales sobre el río. Superada la crisis fronteriza con Nicaragua, el presidente Mora siguió gozando de gran popularidad y obtiene su tercera victoria consecutiva en las elecciones de 1859. No obstante, los planes para derrocarlo cobraban aún más fuerza. El 14 de agosto de 1859, a las 3:30 de la madrugada, el oficial Sotero Rodríguez, escoltado por un grupo de soldados, irrumpe en la casa de don Juan Rafael Mora. Un sirviente amenaza con un revólver al militar Sotero para que deje al presidente, pero don Juan Rafael le obligó a dejar el arma. Mora fue conducido hasta la artillería, donde se le encerró en un calabozo celosamente custodiado. Casi al mismo tiempo que se derrocaba a Mora, fueron apresados José Joaquín Mora, José María Cañas, el licenciado Manuel Argüello, sobrino y asesor de Mora, el vicepresidente Rafael Escalante y otros funcionarios del gobierno. Al día siguiente, soldados de caballería escoltaron a los detenidos hasta Punta Arenas, y Mora y el grupo completo zarpó en el vapor Guatemala rumbo al exilio hacia El Salvador. El coronel Lorenzo Salazar y el mayor Máximo Blanco, líderes del levantamiento, fueron militares destacados durante la campaña nacional, y el propio presidente Mora los había nombrado en sus puestos como señal de confianza y reconocimiento. Ambos, cegados por la ambición y el poder, fueron sobornados por los Montealegre. Además de recibir una suma importante de dinero, fueron ascendidos a generales. Los golpistas colocaron en la presidencia a José María Montealegre Fernández. Su bajo perfil político lo hacía aparecer como la pieza ideal para quienes deseaban gobernar el país a su antojo, incluyendo a grandes empresarios y militares, dueños absolutos del poder por muchos años. Después de un año en el exilio en El Salvador, don Juan Rafael Mora y sus seguidores reciben la noticia de que en Costa Rica se había producido una rebelión popular en contra del gobierno golpista, y consideraron que había llegado el momento para un regreso triunfal a la presidencia de la República. Pero los moristas no sospecharon que la misiva era un engaño fraguado por los Montealegre, y finalmente lograron que Mora cayese en la trampa y regresara al país. 28 de septiembre de 1860. Una vez en Punta Arenas, Mora y su pequeño grupo de 160 hombres armados cayeron derrotados al enfrentar a un regimiento de 1.500 soldados en la batalla de la Angostura. ...28 de septiembre de 1860... En este lugar se construyó una trinchera de 3 metros de alto que cubría prácticamente todo el espacio de la Angostura de Punta Arenas. Las tropas del gobierno de Montealegre habían llegado desde San José con la misión de capturar al expresidente Juan Rafael Mora, derrocado un año antes. La batalla se inició en horas de la noche y los cañones de la trinchera comenzaron a disparar excepto uno, el cañón principal, cuya misión era destruir la fuerza principal de los invasores. Ese cañón fue cebado por el artillero Rafael Moya, determinando así la pérdida de la batalla para el grupo de los moristas, y con esta, la batalla de la Angostura, se definió la historia actual de Costa Rica.
Finalizada la batalla de la Angostura, las tropas del gobierno llegan hasta el centro de la población de Punta Arenas. En medio del desorden generalizado, el expresidente Mora busca refugio en el consulado inglés. Hasta este lugar llega Francisco María Iglesias, representante del gobierno, para ofrecerle que si se entrega, solamente él, Mora, será fusilado, salvando así a todos sus compañeros. La nobleza de alma del presidente lo hace entregarse sin reservas a su enemigo, siendo ese un acto ingenuo, puesto que 2 días después fue fusilado el general Cañas. Antes de entregarse a sus enemigos, en horas de la madrugada, don Juan Rafael Mora escribe una sentida carta de despedida a su esposa Inés Aguilar Cueto. Le manifiesta en 2 ocasiones no temer nada del terrible destino que le esperaba, preocupándole tan solo la difícil situación de indefensión en que quedaba su familia, reconociendo sin reservas que había cometido un grave error al regresar al país, víctima de una traición. Con sincero credo cristiano, perdona para la posteridad a sus enemigos, confiando con nobleza en que su sacrificio salvará la vida de sus queridos hermanos, amigos y compañeros. En las líneas finales de la carta, le expresa su amor hasta el último momento. ...30 de septiembre de 1860... En las primeras horas de la mañana, 2 hombres salen escoltados por una tropa de 8 soldados y un oficial. Tienen las manos amarradas hacia atrás. Uno de los condenados camina apesadumbrado. Es el chileno Ignacio Arancibia. Delante, el presidente Mora va con mirada serena y valiente. A la orilla del camino, muchas personas vitorean su nombre. Al llegar a los jobos, ubican a los condenados debajo de la sombra de uno de los grandes árboles. El pelotón de fusilamiento se forma en 2 hileras de 4 soldados cada una. El oficial a cargo desenvaina su sable y da la injusta orden. Arancibia cae fulminado. Mora queda en pie. Los tiradores dispararon a los lados para no herirlo. El oficial con revólver en mano amenaza a la tropa con volarles la cabeza si en una segunda descarga no matan al sentenciado. La segunda fila de tiradores se prepara. Mora respira profundo y él mismo grita: ¡Fuego! Mora cae, pero permanece con vida hasta que el oficial le propina el tiro de gracia. El presidente Montealegre había solicitado al general Blanco que se deshiciese del cuerpo de Mora, arrojándolo al estero de Punta Arenas, pero este se opuso. Un grupo de amigos del expresidente interceden ante el general Máximo Blanco para rescatar los cuerpos de Mora y del general Cañas, asesinado 2 días después, y en forma clandestina les dan cristiana sepultura. El grupo de extranjeros amigos de Mora, el cónsul de Inglaterra Ricardo Farrer, el de Francia Juan Bonnefil, el capitán Francisco Rogers y los ciudadanos suizos Santiago Constantin y Jules Rosat transportaron el cadáver de Mora y 2 días más tarde el de Cañas en un bote alumbrado por faroles hasta el cementerio del Estero. Después del fusilamiento de Juan Rafael Mora, el 30 de septiembre de 1860, algunos militares y los representantes del gobierno insistían en que era necesario arrojar su cuerpo al estero para hacer desaparecer toda evidencia del que había sido presidente de Costa Rica. El cadáver de don Juan Rafael Mora es transportado por su grupo de amigos hasta este sitio, el antiguo cementerio del Estero, quienes llevaron el cadáver por este trillo hasta una fosa abierta por ellos mismos. 2 días más tarde hacen lo mismo con el cadáver del general Cañas. 6 años después de haber sepultado los restos de los héroes Mora y Cañas en el antiguo cementerio del Estero, Juan Bonnefil regresa para exhumar los cadáveres, transportándolos hasta su casa en San José, ubicada diagonal al Hospital San Juan de Dios. En ese lugar permanecen durante 20 años. El 13 de enero de 1885, los restos de ambos fueron llevados al Cementerio General de San José, donde permanecen hasta el día de hoy.